En este vídeo me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la idea de libertad educativa. Esta es una idea muy repetida últimamente, sobre todo para criticar la nueva Ley Orgánica de Educación, pero que lleva utilizándose en el debate educativo español desde hace más de 40 años. Como puede deducirse de las declaraciones públicas de algunos líderes políticos, lo primero y más evidente es que hay mucho interés por parte de determinados grupos sociales y partidos políticos de apropiarse del concepto de libertad. Y no es extraño, porque en palabras de Wendy Brown, la libertad ha resultado ser un principio fácilmente apropiable para los fines políticos más cínicos y más opuestos a la emancipación humana, es decir, más opuestos a la propia libertad. Por eso es necesario analizar las maneras en las que ese ideal, el ideal de moral de libertad, se ha deformado y se ha convertido en formas mercantiles que apelan a la libertad, pero que en realidad nada tienen que ver con ella. No obstante, antes de arrancar, creo que es bueno conocer algunos datos sobre el contexto educativo de la Comunidad de Madrid. Y es que esta región tiene un 20% de centros gueto, el doble que el resto de España. Los centros guetos se denominan así porque contienen más de un 50% de alumnado vulnerable. También es la región con una menor inversión por estudiante y la que tiene mayores ratios estudiantes por docente. Además, es la segunda región con un mayor porcentaje de alumnado que acude a la educación concertada, un 30%. Sin embargo, solo acude a este tipo de centros el 18% del alumnado inmigrante o el 7,5% del alumnado desfavorecido. Hay que añadir que los centros concertados ordinarios tienen la mitad de porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que los centros ordinarios públicos. Debemos preguntarnos, en primer lugar, qué hay detrás de esta idea de libertad educativa. ¿De qué están hablando cuando hablan de libertad? Fundamentalmente a lo que se refieren es a ampliar la posibilidad de que las familias puedan acudir a escuelas privadas pagadas con dinero público. Y para ello se plantea la necesidad de reducir la escuela pública, porque ésta limita la libertad educativa desde esta concepción. Libertad educativa también es que se financie con dinero público a centros que seleccionan al alumnado, por ejemplo, por sexo, o centros que están alineados con intereses privados, como pueden ser los de la Iglesia Católica o los de empresas privadas. De acuerdo con esta idea, la libertad equivale a realizar una elección en un mercado. Y en este mercado se presupone que hay igualdad en el acceso a las diferentes opciones educativas y que además todo el mundo tiene información sobre esas diferentes opciones. En cualquier caso, implica competir en el mercado educativo por los mejores centros, por la mejor educación. Y en ese mercado, en esa competición, unos ganan porque obtienen una mejor educación y otros pierden. Esta idea de elección, de consumo educativo, es muy poderosa porque el consumo configura nuestra identidad individual parcialmente. En la sociedad actual, para muchas personas el consumo es lo que les dice quiénes son, les confiere identidad. Si la elección consumista se vincula con la educación, con el conocimiento, con lo inmaterial, con las aspiraciones vitales, entonces la pulsión de competir en ese mercado, de acceder a ese consumo educativo, se vuelve muy fuerte y mucho más fuerte para quienes tienen más recursos para competir. Conviene analizar los argumentos que esgrimen quienes defienden esta postura. Su primer argumento es que sólo así se puede garantizar el derecho a que los padres elijan la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, como señala la Constitución española en su artículo 27.3. Sin embargo, ese es precisamente el propósito con el que existe la asignatura optativa de religión católica que puede cursar todo el alumnado tanto en la pública como en la concertada. Y hay que recordar aquí que tanto el contenido de esta asignatura como los docentes que la imparten son elegidos por la Iglesia Católica, es decir, no pasan por una oposición como el resto. Por otro lado, la jurisprudencia contradice que los padres tengan derecho a elegir un centro financiado con fondos públicos que se ajuste a su orientación religiosa y moral. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Su segundo argumento es que la educación pública adoctrina a sus hijos en valores contrarios a los suyos y que esto vulnera su derecho a la libertad educativa. Yo creo que es más bien al revés. En general no suelen tener problemas con que se impongan formas de ser y de pensar excluyentes en determinados centros educativos. Sin embargo, la educación pública sí promueve valores que permiten la libertad de conciencia del alumnado y de las familias, porque la educación pública sí
se fundamenta en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, como señala expresamente la Constitución. El tercer argumento que subyace en este planteamiento es que todas las familias tienen las mismas oportunidades de elegir centro. Primero, porque tienen información sobre la oferta educativa suficiente. Sin embargo, en muchos casos los centros dan poca información o esta información es sesgada. Aquí la investigación educativa ha mostrado dos cosas. La primera es que existen prejuicios muy extendidos sobre los colegios e institutos, prejuicios que en muchos casos no se corresponden con la realidad. Y lo segundo que ha encontrado la investigación es que los padres con mayor nivel socioeconómico suelen estar más informados sobre las diferentes opciones educativas y también sobre el proceso de matriculación, que no suele ser sencillo. Y eso les lleva a tener más opciones de elegir los centros deseados. También se asegura que no hay obstáculos para acceder a los centros y que todo el que quiera puede ir a un centro concertado. Sin embargo, la evidencia empírica indica que muchos de estos centros no están al alcance de una parte de las familias, porque cobran cuotas cuasi obligatorias o imponen de manera más o menos sutil gastos extra que también son difíciles de evitar. Este tipo de gastos, además, se han incrementado en los últimos años. Es llamativo cómo estos obstáculos no suponen un problema para los supuestos defensores de la libertad. Por último, este planteamiento se sostiene sobre la premisa de que es positivo que las familias compitan por los colegios, porque esa competición llevará a los centros a mejorar para captar más alumnado, y eso va a elevar la calidad del sistema en general. Bien, esta premisa o este conjunto de premisas no son ciertas. Los estudios al respecto han observado que aumentar el número de centros concertados no mejora la calidad de los colegios, tampoco mejora la calidad de la educación en general, ni la motivación de los alumnos, y tampoco la satisfacción de las familias. En cambio, sí hay evidencias de que convertir la educación en un mercado aumenta la segregación por origen socioeconómico, perjudica a la población más vulnerable, promueve la desigualdad de oportunidades y reduce la cohesión social. Otras personas defendemos otra idea de libertad educativa. ¿Y de qué libertad educativa hablamos? En primer lugar, hay que decir que es libertad para la infancia. Hay que recordar que los titulares del derecho fundamental a la educación son los niños y las niñas, y esa debe ser la prioridad. Y luego vendrán, de forma secundaria, otros supuestos derechos de los padres, pero siempre supeditados al derecho fundamental a la educación para la infancia. Desde nuestro punto de vista, la libertad es la posibilidad de plantearse fines y conseguirlos, pero siempre bajo el respeto de los derechos de los demás y sobre la base de una convivencia positiva. No hay posibilidad de libertad si ésta implica pisar los derechos fundamentales de los demás. Para el ejercicio de la libertad es imprescindible garantizar el acceso al conocimiento a todo el alumnado, pero también que todo el alumnado tenga contextos en los que se haga posible ese aprendizaje, ese acceso al conocimiento. Y hablamos de acceso al conocimiento, de conocimiento en sentido amplio. Conocer la cultura, conocer la ciencia, convivir con la diversidad dentro de los centros educativos, tener acceso a títulos que hagan posible tener acceso a determinadas opciones vitales, etc. En este sentido, la libertad no puede anteponerse a la igualdad, porque la desigualdad invalida la posibilidad de ser libre. Si solo algunos tienen acceso a un contexto educativo adecuado, entonces esos contextos se convierten en un privilegio y dejan de ser un derecho. La libertad también implica que las familias podamos involucrarnos y tener voz en la construcción de una educación más democrática y de una educación que defienda el interés público. Entonces la libertad debe ir ligada a la participación y a la democracia, tanto dentro de los centros educativos como más allá, a través de la participación, por ejemplo, en procesos de escolarización y en otro tipo de decisiones. Esto es muy diferente a la idea de comprar educación en un mercado. Finalmente, no podemos dar el mismo valor a todas las opciones educativas. Ese valor debe estar ligado al grado en que las diferentes opciones garantizan el derecho a la educación. Es decir, al grado en que hacen posible que todos, sin excepción,
estén presentes en la escuela ordinaria, aprendan y participen en igualdad de condiciones. No tiene el mismo valor un colegio excluyente por género, por capacidades, que uno público inclusivo, porque el primero limita el ejercicio de la libertad. Y tampoco tienen el mismo valor políticas educativas que permiten la exclusión y la segregación que políticas educativas que no lo hacen. Libertad no es poder elegir tampoco un colegio acorde con las convicciones políticas o religiosas de cada familia, sino que todos los niños y las niñas puedan acudir a colegios que respeten y que permitan la libertad ideológica y la libertad religiosa. Entonces, ¿qué perjudica, qué limita la libertad educativa desde nuestro punto de vista? Pues en primer lugar, los contextos escolares inadecuados, contextos con recursos insuficientes. Ya hemos hablado de las ratios, pero podemos hablar de la construcción por fases, de la precariedad docente y la rotación que conlleva y cómo afecta eso a la calidad de la educación, de la falta de profesorado, del deterioro de las infraestructuras, de que 7 de cada 10 estudiantes con necesidades educativas especiales tengan ratios ilegales de especialistas, que el 40% del alumnado desfavorecido estudie en centros gueto en condiciones muy difíciles, o que se siga segregando por sexo, por discapacidad o por origen social. Y también perjudica la libertad educativa el adoctrinamiento, por ejemplo, de tipo religioso, que a veces se produce en algunos centros y que rara vez se denuncia por quienes tienen conocimiento de él. Y por último, también perjudica la libertad educativa la opacidad y la falta de participación y democracia en muchas instituciones, en muchos centros. Pero es que desde el punto de vista de la libertad educativa entendida como libertad de elección de centro, hay muchas contradicciones argumentales. Por ejemplo, a sus defensores no parece preocuparles que existan cuotas ilegales que impiden el acceso a parte de las familias. Tampoco que algunos centros seleccionen y expulsen al alumnado. Tampoco que haya zonas en las que muchas familias demandan escuela pública y no hay plazas suficientes. O tampoco les preocupa que se establezcan conciertos a 6 años o a 10, como ahora están pidiendo, a pesar de que no es posible conocer de antemano qué demanda social tendrán esos centros en el futuro. Esa idea, la de demanda social, la han reivindicado mucho últimamente contra la nueva ley de educación. Y tampoco les importa que haya áreas educativas en las que no hay ni un solo centro público no bilingüe. Entonces, frente a todos estos atentados contra la libertad educativa vista desde diferentes puntos de vista, ¿por qué callan? Yo creo que porque no les interesa realmente la libertad educativa. Ni siquiera les interesa la libertad de elección y, desde luego, tampoco el derecho fundamental a la educación para todo el alumnado. Sí parece que hay interés por defender intereses privados, valga la redundancia, por mantener privilegios de clase social, es decir, por tener capacidad para seleccionar al alumnado por origen social. Les interesa, o al menos no les preocupa, el adoctrinamiento religioso. Y tampoco parece preocuparles la falta de cultura y de práctica democrática en los centros educativos. En definitiva, las propuestas de quienes hoy se proclaman defensores de la libertad tienen muy poco que ver con ella. Pero sí, muchos pensamos que hay que defender la libertad educativa, pero otro tipo de libertad educativa. Por eso creemos que hay que diseñar un sistema que promueva contextos adecuados y que tenga recursos suficientes para todo el alumnado. Un sistema que elimine las barreras económicas y sociales de acceso a los centros y que garantice la libertad de pensamiento. Desde mi punto de vista y desde de otras muchas personas, esto solo es posible desde la ampliación y mejora de la escuela de titularidad pública. Es decir, caminando hacia una escuela respetuosa con los derechos de la infancia, independiente de intereses privados, laica, permeable a la participación y al escrutinio democrático, y en la que todo el alumnado pueda estar presente, pueda aprender al máximo y pueda participar como los demás. Y nada más, muchas gracias por escuchar y por dejarme compartir estas reflexiones con vosotros y con vosotras.